Gracias por mantener la sintonía con Despierta RD a través de Telecentro Canal 13 y ha llegado la hora de la entrevista central en este momento con nuestro invitado de lujo, Gracias. el señor Freddy Pérez, miembro de la Fuerza del Pueblo y además también de la dirección política. Sí. Así que buenos días, don Freddy, gracias por estar aquí tempranito. Gracias por su invitación. Siempre agradecido de su atención. Aquí también están los chicos, ¿verdad? No se han Sí. ido, no crean ustedes. Estamos aquí. Gilbert Guzmán y Julio En Caraballo. el otro lado del estudio, Así estamos es. observando aquí. ¿Se están observando? Sí. Y Gilbert, Patricia, De con cerca. Freddy Pérez lo bueno es que además de política, uno puede hablar de obras públicas Claro. y puede hablar de agua, porque un experto en las dos materias, ¿eh? Así es. Sí, fue director de la CAS y ministro o secretario de Obras Públicas en su momento. En Napa también. En Y Napa. también, O sea en que Napa también. conoce bien el tema agua y el tema de las obras Hay que públicas. decirle sí a un tío. Don Freddy, ahí ya se Y puede... aspirante a alcalde Exactamente. también, Fue que también. conoce los temas municipales. Don Freddy, ¿se puede armar, ya va a comenzar un debate en la Junta Central Electoral sobre el tema de los recursos, de quién es mayoritario, quién no? La Junta ha solicitado por escrito para que los partidos se pronuncien. ¿Usted entiende que la Fuerza del Pueblo estará dentro de ese ciclo privilegiado de los partidos mayoritarios? Sí, claro, perfectamente. Y tiene la mayor representación en este momento, después del PRM, ¿no? Y además de todo, es el partido de la esperanza, es el partido de crecimiento, porque esto es como lo sube y baja. La Fuerza del Pueblo va hacia arriba y muchos de los partidos van hacia abajo. Ay, eso no es una puya, eso es una estaca. Usted está hablando del PLD, don Freddy. No, de ¿Que muchos no? de los partidos, del PLD, de otros de los partidos minoritarios. Ya que el PRD ni se menciona, eso fue otrora partido de masas. La experiencia política, Ujú. la historia política de la República Dominicana, si la podemos escribir a partir del, vamos a decir, de los gobiernos de Joaquín Balaguer. La desaparición de Joaquín Balaguer implicó una división del Partido Reformista y ya ustedes ven dónde ha ido a parar el Partido Reformista. Sí. La desaparición de José Francisco Peña Gómez provocó que el PRD, porque el Partido Reformista y el PRD eran los partidos de masa en este país, que el PRD esté en la condición que está en este momento. La división del PLD lleva la misma trayectoria. Quiere decir que la Fuerza del Pueblo, además del liderazgo de la Fuerza del Pueblo, o sea, el presidente Leonel Fernández es el hombre con mayor experiencia, no podemos descartar que a la muerte del profesor Juan Bosch, a la muerte de Peña Gómez, de Joaquín Balaguer, el heredero natural ha sido Leonel Fernández. Y quien le sigue es, obviamente, Danilo Medina, porque manejó el PLD estando en la cima, como se lo dejó el presidente Leonel Fernández en el 2012, como el partido más grande de la historia política dominicana, más que el PRD y más que el Partido Reformista en su momento. El más grande, don Freddy. Sí, el Don PLD Freddy. llegó, pero manejó 20 años, de los últimos 24 años, el Estado. Eso es mucho. Entonces, bajo esas circunstancias, no hay duda de que la Fuerza del Pueblo, con el liderazgo, bajo el liderazgo del presidente Leonel Fernández, va a trillar el camino que los otros van de bajada y este va hacia arriba. Don Freddy, le pregunto, a propósito de eso mismo, siguiendo la misma línea de Gilbert, Sí. algunos han planteado de que la Fuerza del Pueblo, según algunos analistas y expertos electorales, Sí. de que no debe estar en el exclusivo grupo de partidos mayoritarios debido a que si se promedian los 3 niveles de elecciones, municipal, congresual y presidencial, no llega al 5% que requiere la ley de partidos políticos para entrar o para adquirir los fondos que da el gobierno a través de la Junta Central Electoral. Pero ¿Cuál es la realidad? Es la ley del partido político que dice que es la última participación electoral. Pero, entonces, ¿cómo es el él asunto entonces? Él tiene más del 5%, eso es lo primero. La Fuerza del Pueblo tiene más del 5%. Lo segundo es que es la segunda mayoría.
En el Consejo Nacional de la Sí, Magistratura. eso es lo más importante. Okay. Es la segunda mayoría por la razón de que aunque el PLD estuvo discutiendo, si renunciaran los senadores que tiene el mismo PLD, entonces podrían ellos reclamar la segunda mayoría. No, no pueden. Entonces, nosotros entendemos que la ley es la que ampara el hecho de que la fuerza del pueblo está dentro de ese privilegio que le da a la población de más del 5% de los votos, que según la ley electoral lo ubica en esa posición. No es en promedio. No, la última elección. La última, la presidencial. Sí, claro. Ok. En estos primeros 5 meses, que justamente mañana, 16 de enero, cumplirá el gobierno del presidente Luis Abinader, quisiera saber qué evaluación o puntuación le da el señor Freddy Pérez a la gestión administrativa del Partido Revolucionario Moderno. Mire, quizás nadie pudo predecir. Don Juan nos decía muchas veces que uno no tiene una bola de cristal para poder definir y ver el futuro de los acontecimientos. Esta pandemia que ha arrodillado al mundo es la primera vez que una guerra biológica enfrenta al mundo entero y lo derrota. Porque el siglo pasado se dieron 2 guerras mundiales, pero en Europa. Nosotros nunca sufrimos eso. Sin embargo, un virus ha ganado la batalla al punto tal que el sistema internacional de salud se ha visto imposibilitado de enfrentar. Y todavía ni se sabe, señores. Eso es tan agresivo que yo me he topado con gente. Mire, yo me he cuidado muchísimo y me dio el COVID. Entonces, es una situación que todavía se desconoce. Sí. Entonces, nadie estaba esperando esto. Este gobierno, obviamente, se ha visto en una situación de que llegó al gobierno sin estar preparado. Ellos no estaban preparados. Las circunstancias, el momento, permitió que el PRM llegara al gobierno. El descontento. Eso era evidente. Y la división del PLD. La división del PLD, como digo, es lo fundamental. 2 más 2 son 4. Y si Pitágoras no se equivoca, esa era una realidad. Aquí vine yo, antes de que se dieran las elecciones internas del PLD, decía, si se divide el PLD vamos a perder. Ahí está la situación. Y el PLD no tiene razón para crecer. Ahora, si el PLD, si los PLDistas que tuvieron los últimos 20 años en el gobierno, de los últimos 24 años, quieren y tienen vocación de servicio, Hay mucha gente buena ahí. Hay mucha gente buena. Quieren volver al gobierno. ¿Con quién van a volver? Si no es con Leonel Fernández. O sea, es lógico, la lógica dice que los PLDistas van a votar por el PLD, por Leonel Fernández, donde quiera que esté. Hay quienes se preguntan, don Freddy, que si es que no hay otra persona que no sea Leonel Fernández. Pero de lo que se trata no es que si sea Leonel o no. Nadie se regala. No hay nadie más capacitado que Leonel Pero Fernández. no es un problema de capacidad. No es un problema de capacidad. Es un problema de que la propia población es la que decide. Miren, en Estados Unidos acaba de ganar la presidencia una persona con una edad extendida. Sí. Más de 70. ¿No es verdad? ¿Y por qué Biden? Porque también hay un descontento contra Donald Trump. Bueno, entonces, pero ¿por qué no buscaron otro candidato? A él. Bueno, porque él había sido vicepresidente de Barack Obama. Entonces la población lo identifica como una gente que tiene la experiencia y confiable. Don Freddy. Lo más importante en la actividad política se llama la confianza. Ese es un valor intrínseco de la persona. Los pueblos se le asignan a la persona. Yo pienso que nadie más en este momento lleva y conjuga esa confianza como liderazgo y con la capacidad para enfrentar esta situación. Hay una situación grave en el mundo y entre nosotros. Sí. Hay una situación de salud y hay una situación económica. Eso es una realidad. Si tenemos que valorar este gobierno, vuelvo y repito, es medio difícil. Va a cumplir 5 meses. ¿Qué puede mostrar en 5 meses este gobierno? No, improvisación. Lamentablemente, improvisación. No es que el presidente Abinader, yo creo que él está capacitado. Sí, yo creo que está, no solo capacidad, sino buenas intenciones. O sea, no creo, él ha demostrado tener buenas intenciones.
Pero señores, de buenas intenciones no se llega al cielo, ¿eh? Y el Es camino un problema que Está tenemos de empedrado el frente. camino. El camino está empedrado y Sí. se requiere un buen timonel. Y yo entiendo que eso es Leonel Fernández. En estos 5 meses, yo pienso que es poco lo que pueden demostrar, y más con una situación de salud tan precaria como hay en el mundo. No somos nosotros nada más, ¿eh? Don Freddy, el pionero en los acuerdos políticos para llegar a lograr la presidencia de la República fue el doctor José Francisco Peña Gómez. A partir de ahí, casi ningún partido político ha logrado llegar a la presidencia de la República solo. Ha tenido que hacer alianzas con partidos pequeños. La fuerza del pueblo tendrá que tener obligatoriamente un backup de esos partidos pequeños para llegar y lograr la presidencia de la República en el caso hipotético que sea en el año 2024. ¿Estarían ustedes en la capacidad de olvidar algunas cosas con los PLDistas y sentarse en la mesa del diálogo y llegar a un acuerdo con Danilo Medina, que posiblemente sea el presidente de esa organización política, para llegar al poder? Dejar atrás los rencores, don Pero es que Freddy. la política no es un problema de rencores. Eso dijo doña Lila, que volvió al reformista. El problema no está si hay rencores o no hay rencores. No, el problema Hay está... sentimientos, don Freddy, ahí. No, espérense. Y los televidentes no están mirando. ¿Ustedes creen que a ese padre o a esa madre de familia que tiene que levantarse para buscar el pan de sus hijos, le importa mucho los rencores, le importa su problema? Y lo que le interesa es que el presidente atienda esa situación. De lo que se trata es que el presidente atienda a la mayoría. ¿Y quién son la mayoría? El pueblo dominicano. Si un político no representa a ese pueblo o no trata de enfrentar los problemas que afectan a ese pueblo, porque no tiene sentido la política. Yo creo que nosotros somos un partido, la Fuerza del Pueblo. El PLD es otro partido. Claro. Y ya hay muchos partidos. Claro. Entonces, cualquier cosa puede suceder. Cualquier cosa Que puede no se suceder. descarta eso, ¿eh? No es un problema personal, es un problema político. Político. Y en el camino de la actividad política, la enseñanza nos dice que todo es posible. Freddy, a ¿Oíste, propósito, Patricia? Oye, lo ahí, dijo. oíste, Freddy, a propósito de eso mismo, y me quedo en el PLD, hoy, o más bien en estos momentos, para decirlo así, en el Congreso que hace el PLD, José Joaquín Vido Medina, se habla de que se estaría por aprobar que la elección de las autoridades del PLD sea a través del Comité Central, que fue ampliado a 900 y tantos miembros. ¿Podría eso, que usted conoce las intríngulis del PLD, afectar al PLD y generar una partida Tuve 46 masiva? años ahí. Hay 46. 46 años. Ay, tuve. mi Él entró madrecita. un muchachito ahí. Sí, Sí. claro. Adolescente. Básicamente fundador del PLD. No, seguro, fundador, seguro, sí. fundador. Es así. Entonces, en virtud de cómo se pretende hacer este tipo de elección interna de la nueva directiva del PLD, donde se vislumbra que Danilo Medina será el presidente del PLD y el debate central está en la Secretaría General, entiende que esto podría generar una nueva fricción en el PLD y beneficiarse de la fuerza del pueblo por obviedad. Miren, yo quiero dejar establecido que la razón fundamental de un partido político es llegar al gobierno y mantenerse en el gobierno. Esa es la primera razón. La segunda razón es representar a su pueblo. O sea, el político que no es una expresión de su pueblo, el político que la coyuntura no lo presenta en un momento determinado, ahí está la prueba del presidente Abinader, de que la coyuntura lo llevó y es el presidente de la República Dominicana. Yo tuve 46 años. Nosotros elegíamos, y no quiero entrar en detalle, yo pertenezco a otro partido, pero obviamente el Comité Central es el que elige a los miembros del comité político. Eso, yo creo que eso es lo que está pasando. Usted hablaba Pero de la elección de las autoridades no la hacía la base del PLD anteriormente. La directiva, me refiero al secretario general. Eso lo elegía el Comité Central, los secretarios de las secretarías. Ahora,
Yo no sé si ellos aprobaron ahora que el secretario general sea por un congreso elector que ya se había aprobado eso y que el presidente también, mientras que lo otro lo resuelve el Comité Central. Me gustaría saber, don Freddy, usted que hablaba de que este gobierno del Partido Revolucionario Moderno está improvisando en muchos aspectos. Ustedes, como Fuerza del Pueblo, habían presentado una propuesta RD 2044 con un plan de gobierno bien elaborado y estructurado. ¿Estarían ustedes dispuestos a, no sé, ayudarles al Partido Revolucionario Moderno, ya que fueron aliados en estas elecciones? Miren, quizás lo más importante, yo como ingeniero, en el Estado, yo he estado en el Estado de una manera entrando y saliendo, más de 30 años. Más de 30 años. Sí. Porque si le suma la cátedra que yo daba en la universidad, Sí. el hecho de que entré a Obras Públicas en 1973, renuncié en el 86, después volví como ministro de Obras Públicas, yo conozco bastante el Estado. Y conociendo el Estado, lo que importa es la transparencia. La transparencia. Sí, es importante. Yo veo que mencionan, antes se publicaban las obras, los contratistas con su nombre, el monto de las obras, el monto de las obras. Yo no veo nada de eso. Se están anunciando cosas. ¿Dónde están las licitaciones? Bueno. ¿Dónde están los términos de referencia para uno ver, se va a hacer un puente? Cuando yo estaba en Obras Públicas, dejé el perfil y la necesidad de un otro puente por encima del río Sama. Para eso está ahí, pero eso nunca se ha hecho. Quiere decir que ese perfil hay que aterrizarlo, los términos de referencia y someterlo a un concurso nacional e internacional, porque ya aquí hay suficiente experiencia para hacer puentes, carreteras. La ingeniería se divide en obras civiles y de ingeniería. La vivienda, como ellos lo están haciendo, separando la vivienda y ese tipo de cosas, está bien. Lo otro son carreteras, puentes, aeropuertos, puertos. Esas son las grandes obras que deben estar en manos de Obras Públicas y parece que sí van a seguir en manos de Obras Públicas. Pero la transparencia es importante para que aquellas compañías que estén interesadas vean los términos de referencia y digan, no, yo no puedo participar. Muchas compañías, cuando ven los términos de referencia, deciden no participar, pero bueno, tienen la oportunidad, de eso se trata. Sí. Y le puedo decir una cosa, el Producto Interno Bruto de un país, dependiendo del momento que se está viviendo en el mundo, tiene nichos que aportan más y aportan menos. En este momento, antes de la pandemia, el turismo aportaba casi un 16% del Producto Interno Bruto. ¿Podrá el turismo volver? No, no puede por ahora, porque no depende de nosotros, depende de los países que están cerrados, que los turistas vengan, lamentablemente. Y eso tenemos que verlo, no es que vamos a afectar al turismo. Nosotros tenemos las condiciones para recibir, pero no depende de nosotros. Pero depende. don Freddy, usted no me ha respondido a la pregunta. No, déjame decirle una cosa. Entonces, hay nichos que son importantes. Yo veo que en este momento de crisis, la minería es la que más puede aportar. La infraestructura es la que más puede aportar. Porque ¿de qué se trata la crisis? De empleo. Si perdemos empleo, hay que generar empleos. Hay que generar. ¿Dónde se genera más empleo? Construcción. Construcción. Y para desarrollar, animar, motivar, porque toda crisis económica como esta, hay que estimular el gasto. ¿Y cómo se estimula el gasto? Abriendo muchas obras en el país, pero no es solo mencionándolo, es que hay que buscar esos recursos para esas obras, hay que prepararlas. Una obra no sale de la noche a la mañana, tiene que haber un equipo. Entonces usted me dice a mí, cuando me hace la pregunta, que qué creo yo, ¿no, verdad? ¿Y se estarían dispuestos a compartir su plan RD 2044? No, porque eso es un asunto que eso lo presentó el presidente Leonel Fernández, eso es un asunto de que el gobierno, presidido por Luis Abinader, sí, le plantea esa situación y él estaría dispuesto, ¿por qué no? Pero no se trata de compartir esas cosas.
Uno puede pensar en muchas cosas, pero la cuestión es La aterrizarla. transparencia de aterrizarla. Aterrizarla. Ingeniero, dos elementos que están en la preocupación de la sociedad en este momento es que hay un plan que se llama fase 2, Ay, sí. que ha sido retirado por el gobierno, eliminado porque es una carga económica muy cuantiosa, pero al mismo tiempo le causa un problema porque ya los empresarios y los comerciantes están diciendo, advirtiendo que en los próximos días tendrán que despedir entre un 10 a un 15% de sus empleados porque no tienen esos recursos para continuar sosteniéndose. A lo que se agrega, son dos preguntas en una, a lo que se agrega que ya los artículos de construcción se han disparado también un 15%. Y el de eso sabe. Sí, Ingeniero. esto lleva a que el precio de la vivienda se dispare en todos los sentidos. O sea que tenemos una situación no muy agradable, ¿no? La ingeniería se parece a la cascada. Ujú. Cuando usted tiene una cascada natural y la para arrancarla, toma tiempo. O un tren, cuando usted para el tren, alimentado por carbón, usted sabe que él va comenzando al paso, tomando velocidad. Hay que evitar que se paralice, porque es demasiado costoso animarla. Entonces, yo vengo insistiendo que la crisis de salud ha arrastrado una crisis económica en el mundo y nosotros no escapamos a eso. Hay tres nichos le digo nicho como ingeniero, ¿no? Los médicos tienen sus otra términos, forma, claro. los economistas otra Tienen forma. otros términos, claro. Lo que es la salud, lo que es el problema de subvencionar el empleo, y lo que es la educación, se consumen el presupuesto. ¿Y entonces? Y nosotros tenemos un presupuesto quizás de unos 600 y pico mil a 700 mil. Esos 300 mil que faltan, obviamente hay que buscarlos. Y yo no me opongo porque yo no creo que una gente razonable entiende que con esta crisis hay que buscar dinero. Lo primero, buscamos el dinero y después resolveremos. Pero si dejamos que muchas empresas que están cerradas y no han despedido sus empleados para que sigan recibiendo su dinero, muchas de esas empresas no van a abrir. No solo es que van a despedir, es que no van a abrir, porque han quebrado. Entonces, ¿cuál es el mecanismo que debiera utilizar el gobierno? Bueno, hay muchas formas. Lo que yo le digo como ingeniero, el ingeniero es muy práctico. Nosotros hacemos una obra y sabemos el equipo que entra, el que va a la mitad y el que termina la obra. No es el mismo personal. Sí. No es el mismo. Exacto. Para tú cerrar una obra, cerrarla, tienes que buscar un personal porque acostumbrado a ver los problemas, no lo ve. O sea, el que comenzó no puede terminar porque hay un hoyo ahí, ni siquiera lo ve. Porque está viciado por la misma obra. Por la misma obra. Entonces, es como el que te hace la ropa. Está en una máquina haciendo ropa. Quizás tú un detalle lo ves y él no lo ve. Eso es correcto. Entonces, eso le pasa a los países en términos económicos. El gobierno tiene que girar. Hay nichos que no van a activar la economía en este momento. Es como la cascada. Después sí. ¿Cuál será eso? Infraestructura es necesario. El gobierno tiene que enfrentar esta situación de desempleo con infraestructura. Si a la gente le llega dinero, lo va a gastar. O sea que el plan de vivienda es importante, Sí, activa, claro. el que anunció el presidente. Sí, claro. El plan de vivienda, de carretera, Los parqueos, puertos, de parqueo. la construcción de los Yo parqueos. lo planteé en mi programa que se hace falta hacer una combinación con En el programa cuando usted privado. aspiraba a la alcaldía. Sí. Exacto. De Para que la gente esté de claro que ahí. el gobierno tiene solares o el ayuntamiento que se lo facilite bajo un concurso a empresas privadas que construyan el parqueo, Ah, le lo tomaron la idea. administren. El gobierno tiene que poner un peso, es idea. Hay muchas cosas que el gobierno no tiene que buscar dinero. Se agota el tiempo, don Freddy. Mire, Los préstamos, Ay, Sí. don Freddy, hay Sí. una preocupación muy grande. No, hombre. ¿Cómo que no, don Freddy? No, ¿usted va a dejar morir la gente? No, hombre. Vamos a Esa resolver el deuda problema. Esa deuda externa disparada. ¿Y qué usted quiere? Miren, amigos televidentes,
no es Abinader. Es un asunto de que si dejamos que el desempleo aumente, si no activamos la economía, el remedio va a ser peor que la enfermedad. Agarremos. Muchos Y delincuentes en la calle. No, es que el consejo de los organismos internacionales es motivar el consumo. Y para eso en Estados Unidos están buscando 900,000, aprobando 900 para entregárselo a la gente, Sí. para que la gente consuma, Vamos a mover la economía. para mover la economía. Eso es todo. Ingeniero, No podemos descuidar el pueblo dominicano. mire, ingeniero, antes, yo sé, como dice Patricia, que el tiempo está corto. Y como el tiempo está corto, recuérdese también que la fuerza del pueblo está inmerso en un congreso. En un Así congreso. que va a elegir Y sus va autoridades muy bien. también. 17 de febrero. Y va muy bien, ¿eh? Nosotros tenemos 17 mesas temáticas donde se discuten cada tema, por lo menos con 600 personas. Eso es la camisa ideológica de la fuerza del pueblo, lo que estamos desarrollando, creando. ¿Y la usted a qué ideología, aspira, la Freddy? ideología. ¿Usted a qué aspira Yo- dentro de la nueva directiva que se va a conformar? No, yo aspiro a ser miembro del comité político, como lo soy, Ok, dirigir la Secretaría de Asuntos Profesionales, como la estoy dirigiendo, ok, a continuar ahí. a continuar, Mire. si esas bases me apoyan, Mire. y si no, seguimos ahí, no hay problema. La pregunta original que le iba a hacer, usted fue director de la CAS, director de INAPA y ministro de Obras Públicas. Cuando usted se fue de ahí, Casi alcalde. y casi... Me hicieron trampa. Ay, ay, Me Ya hicieron ustedes- trampa. La pregunta va en este sentido. Obras que usted dejó en carpeta que todavía no se han hecho y que ameritan hacerse de urgencia. En obras públicas. En obras públicas, exactamente. Y quizás en la calle, también en INAPA. No. Obras que usted dejó en carpeta que todavía no se han hecho y que ameritan de urgencia. Miren, lo primero es las circunvalaciones. Lo segundo es otro nuevo puente. Lo tercero es una pequeña presa aquí, en el Jaina. Ok. Me refiero en la casa. En INAPA hay que mejorar sustancialmente los acueductos. Eso usted lo Pero dejó para sigue así. terminar, y ustedes que son comunicadores, para terminar, salió en la prensa, convertir el agua en un commodity, es decir, llevarla a bolsa. El agua es un bien preciado. Solamente del 100% del agua que hay en el mundo, el 2.5 es agua potable. Y de ese punto 2.5, el 97.5 es salada, oigan bien. De ese 2.5, el 30%, el 70% está en hielo y el 30% es líquido que se puede consumir. El agua es un bien fundamental, un derecho humano fundamental. No puede convertirse en un commodity. Usted no puede vender agua a futuro. Quiere decir que hay muchas cosas por hacer, muchísimas. Lo que hay que tener idea y fajarse a hacerlo. Bueno, don Freddy Pérez, debemos despedir esta entrevista. Tenemos aquí a nuestro coordinador Carlos Pichardo y al señor Rafa y también a Pastor, diciéndonos que ya se agotó el tiempo. Ya está bueno. Estamos de verdad que muy agradecidos. de su Bueno, yo le presencia agradezco aquí su invitación siempre. en Despierta RD. Y bienvenido, y el este espacio tiempo- está abierto para usted. El tiempo en televisión es difícil. Julio bien Caraballo, Gilbert Guzmán, chicos. Este programa es suyo, Así ingeniero. mismo. Señores, Me olvidó preguntarle que si hay que ser ingeniero para dirigir la INAPA. bueno, señores, Ay, mi feliz madre. fin de Bueno, semana. Nos veremos el próximo lunes. Ustedes y nosotros nos reencontramos. Tranquilo en casa. Nos vemos el En lunes. sintonía con Telecentro Canal 13, todo el tiempo. No, muy bueno.